Investiga, descubre, transforma el saber. Con microbios al frente vamos a crecer. Enfermedades infecciosas vamos a entender. Semillero desea ciencia con poder. Desde el aula al laboratorio, con pasión y con rigor, exploramos los microbios, su impacto y su valor. Con preguntas y evidencia buscamos la verdad. El semillero investiga por la salud y la equidad. Semillero de SEGA, ciencia que ilumina, conocimiento que salva, pasión que nos anima. Muy buenos días para todos, estimados espectadores. Nuevamente en esta segunda temporada de Microbios al Aire vamos a continuar con estos contenidos académicos para el servicio de la comunidad. Nuevamente me presento, Román Ferrer, soy su anfitrión en este programa tan interesante desde el punto de vista universitario, y para que pues, podamos llegar a todas estas casas con información valiosa, con el fin de poder prevenir ciertas situaciones en salud. Y como lo hemos venido hablando, lo hemos venido diciendo, pues muchas situaciones que pueden ser cotidianas para todos, podemos estar también expuestos a condiciones en salud bastante importantes. Para el día de hoy me acompaña la doctora Nigiret Gómez, nuestra médico familiarista de este programa y de la universidad. Doctora Nigiret, muy buenos días y qué agradable tenerte aquí nuevamente. Hola, doctor Román, muchas gracias. Nuevamente, buen día para todos los que nos escuchan y los que nos ven, que es una excelentísima noticia de que ya también nos ven, entonces eso realmente me alegra. Me alegra ser parte, continuar haciendo parte de este proceso que busca llevar un poco esos temas de medicina, pero más allá de medicina, esos temas en salud que nos concierne a todos, que se sale del aula de clase y que plantea llegue a donde debe llegar, ¿cierto? Al hogar, a la familia y demás. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Sí, bueno, aprovechando lo que nos dice la doctora Nigiret, pues estamos en Televisión Nacional también, en Zoom TV, en todas los proveedores de televisión, pues nos pueden sintonizar los martes a las 4 de la tarde, que esos son los capítulos de estreno, y los viernes y domingos son las repeticiones del capítulo de estreno a las 4 de la tarde. Cordialmente invitados para que se sintonicen, para que nos vean también en sus casas. Si de pronto pues estamos escogiendo algún programa como este, pues los invitamos a que nos vean. Claro que sí, ahí nos vemos. Bueno, en este nueva temporada de Microbios al Aire, la segunda temporada, tenemos muchos tópicos interesantes, ¿cierto? Sí, así es. Digamos que este espacio abre una gran ventana a muchos temas en salud y muchos temas que merecen ser abordados desde la medicina preventiva. Entonces, por eso estamos hoy convocados. Sí, claro, y hay que tener en cuenta que las necesidades del medio ambiente, las necesidades de la sociedad, pues eso ha tenido nuevos retos que hemos venido enfrentando día a día y hemos venido analizando, ¿no? Y uno de los hallazgos y uno de los datos que hemos tenido es la reactivación de los picos de fiebre amarilla en el 2024 y 2025. Es una enfermedad que pues hasta antes de ese periodo de tiempo pues estaba como bastante controlada, pero en ese periodo de tiempo, 2024-2025, pues se evidenciaron unos picos. Así es. A uno de pronto le hablan de fiebre amarilla o lo escucha, independientemente de la fuente, y uno se imagina la selva, se imagina los monos, se imagina... Pero realmente la fiebre amarilla es una condición, es una enfermedad viral. Y esta enfermedad viral tuvo un importante aumento de casos entre el 2024 y el 2025, que más adelante hablaremos todos los cambios que se hizo respecto a ello. Pero es una enfermedad real y en nuestro país es un tema de salud pública, es una enfermedad de salud pública. Entonces, tener la concepción de que es algo
de que es una condición patológica que existe, que hay muchas personas en riesgo, que hay una herramienta muy valiosa que nos permite prevenirnos en contra de esta infección. Creo que si nos llevamos o si podemos transmitir eso el día de hoy, podría personalmente darme por bien servida. No, y es importante saber que cuando nosotros hablamos de ese nombre, fiebre amarilla, nos remitimos a que pudo haber sido una epidemia en la edad antigua, de mucho tiempo atrás, y no, y resulta que el flavovirus todavía está entre nosotros. Lo que pasa es que hay una connotación, ¿no? Y es lo que prende las alarmas en relación a la activación de los picos, ¿sí? Que es una enfermedad que es inmunoprevenible a través de una vacuna, ¿sí? Así es. En donde, como lo habíamos venido hablando, son entes invisibles que no vemos, que no los percibimos porque estamos vacunados, ¿sí? Pero siguen estando ahí y se reactivaron hace muy poco. Así es, así es. Digamos que acá dentro de nuestro componente de medicina familiar y comunitaria, promovemos mucho los estudiantes reconocer que estas condiciones existen, que por el hecho de que probablemente en Bogotá no sea algo que uno escucha tan frecuentemente, si nos desplazamos a otra área, si nos desplazamos a el Tolima, a la Guainía, la Guajira, la fiebre amarilla es una enfermedad real, es una enfermedad tangible, es una enfermedad que genera ingresos hospitalarios, que genera mortalidad. Entonces, el hecho de que no lo veamos y no lo vivenciemos, como quizás de pronto se puedan vivenciar otras condiciones un poco más frecuentes, no significa que no existan y no significa de que nuestro papel en función de promover la salud y prevenir esta condición, pues no sea un papel que no se ejecute, que es lo que sucede. Sí, y ¿sabes algo? Es muy curioso porque es que la fiebre amarilla es una enfermedad que, como lo dijimos anteriormente, se transmite a través de un vector, que es el mosquito, el Haemococcus en la zona selvática, o el Zafetes, ¿sí? En la zona selvática, ¿sí? Pero también tiene una connotación, también es una zoonosis. Así es. Y lo transmite el primate. Entonces, ya cuando tenemos ese entorno o esa característica de la enfermedad, podemos deducir que hace parte del ecosistema, que no es tan autónoma como se presume. Es decir, está ahí y está en entes vivientes. ¿Se transmite de persona a persona? No. Pero, por ejemplo, si yo me fui para el Amazonas o me fui para una zona endémica, para una zona selvática, como tú muy bien lo dijiste y lo describiste, como los llanos orientales, como como el Amazonas, pues vamos a estar expuestos a estos entes. Podemos estar expuestos a estos insectos, podemos estar expuestos a los primates, ¿sí? Y digamos que ahí, por vivir una experiencia, pues también podemos, de alguna manera, estar en contacto con estos primates o con estos mosquitos. Por eso es importante la vacuna. Sí, así es. Yo quiero recabar un poquito en esto y es que Colombia, gran parte de su población está ubicada por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y esa ubicación es una ubicación en la cual vive este vector. Entonces, si yo vivo en una ubicación, Amazonas, Guainía, Tolima y demás poblaciones, demás departamentos que estén por debajo de este nivel, es una condición que es altamente prevalente ahí. Ahí vive el mosquito, ahí está el vector, ¿sí? Y ese vector es el vector encargado de que se haga realidad ese ciclo urbano.
También mencionabas el ciclo selvático, evidentemente existe, pero el ciclo urbano es al cual se le atribuye la gran mayoría de los casos en fiebre amarilla. Entonces, tener esa claridad en cuanto a... Colombia es un bello país. Muy diverso. Realmente muy diverso, ¿sí? Y tenemos varios pisos térmicos y demás. El hecho de la altura es clave. Es clave porque me dice a mí, por debajo de este nivel está el vector, y si está el vector está la posibilidad. Eso no significa que los que estemos y trabajemos en los cascos urbanos, en ciudades como Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, no significa que no tengamos que saber de esto. Claro que debemos saber de esto. Las personas se movilizan, las personas viajan. Yo me voy de Puente para Ibagué. La gente viaja. Entonces, eso implica de que usted debe pensarlo. Si usted, como profesional de la salud, trabaja en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué o trabaja en cualquier otro hospital de estas zonas afectadas, usted tiene el tema más claro, ¿sí? Es una impresión diagnóstica real, ¿sí? La tiene en la cabeza. Si usted está en otra parte donde no es un tema frecuente, eso da más carga, eso da más peso, porque eso implica que usted debe pensar en ese paciente en condición de ¿qué? En condición de riesgo. Y él presenta una condición de riesgo. Cuando usted se moviliza, usted no está vacunado, vive en la ciudad de Bogotá, no está vacunado, y viaja a esos tours en Amazonas, hombre, pues ahí está dando papaya. Exacto, se está exponiendo al riesgo. Por eso es que nosotros siempre hemos venido analizando y transmitiendo la información muy reiterativamente. Las vacunas hacen parte, ¿sí? Las vacunas hacen parte de la protección de nosotros. Las vacunas hacen parte de un sinnúmero de medidas preventivas para poder desarrollar estas enfermedades infectocontagiosas. Ahora bien, hay un tema importante. Tú hablaste algo muy puntual en relación a la presentación del área rural. Y esto también impacta en el método diagnóstico. ¿Por qué? Porque el Aedes aegypti, que es un vector, ¿sí? Que es el vector del dengue, también transmite la fiebre amarilla. También transmite el virus. Ahora, eso no implica, ¿sí? Eso no implica que nosotros no podamos hacer absolutamente nada. Ay, no voy a viajar porque después me contagio. No voy a viajar por tal cosa. No voy a hacer nada porque no quiero padecer ninguna enfermedad. No, lo que tenemos que hacer es protegernos. Lo que tenemos que hacer es vacunarnos. Lo que tenemos que hacer es tener todas las medidas preventivas para no poder desarrollar una enfermedad. ¿Sí? La Aedes aegypti, a pesar de que es un vector del área urbana, del flavovirus, hace mucho tiempo que no se reporta un caso de Aedes aegypti, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que no vaya a pasar. ¿Y cuál es la medida preventiva? La inmunización. Que nosotros estemos en contacto con todos estos insectos o con todos estos primates, la probabilidad es alta. Porque nosotros vamos a estas zonas endémicas, nosotros vamos a la costa, nosotros vamos a los Santanderes, nosotros vamos al Amazonas, ¿sí? Vamos al Pacífico, ¿sí? Y la biodiversidad de Colombia hace que en el entorno nosotros estemos en contacto con estos insectos. Pero el mensaje, claro, el mensaje central es, venga, ¿cómo yo prevengo esta situación? Con la inmunización. Con la inmunización, sí, así es. No sé si continuamos hablando de la inmunización o hablamos un poquito de cuál es la presentación clínica, porque hay una situación aquí y es que comparten el vector, ¿cierto? El Aedes aegypti. Entonces, cuando uno le dicen Aedes aegypti, digamos que uno piensa en dengue, ¿sí? Entonces, los profesionales de la salud que escuchan y que nos ven, quizás escuchan Aedes aegypti y piensan en dengue, pero recuerden que este vector también es un vector para la fiebre amarilla. Y de hecho, las manifestaciones clínicas son muy, muy similares. Son muy similares entre estas dos condiciones.
¿cómo se manifiesta la fiebre amarilla? ¿Sí? Básicamente hay que tener en cuenta el tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo lleva de evolución el paciente con la sintomatología? ¿No? Con fiebre amarilla hay un periodo de incubación más o menos de 5 días. ¿Eso qué es? O sea, a mí me picó el bichito hoy y ya estoy amarilla mañana. No es así, ¿cierto? O sea, a mí me picó, me expuse, estuve en una condición de riesgo, estuve en un área con alta carga epidemiológica, no estaba vacunada, me picó un vector, ¿no? Me picó un zancudo. Y usualmente se demora entre 5 y 7 días el desarrollo de los primeros síntomas. Esos primeros síntomas, ¿en qué consisten? Y ahí viene realmente el reto para ese médico puerta de entrada. Y es, ¿será una gripa? ¿Será una hepatitis? Si viajó Ibagué, eso es dengue. Entonces, digamos que entiendo que evidentemente no es un espacio de clase, pero sí es algo para que también las personas sepan cuáles son esos síntomas y consulten oportunamente, ¿cierto? Es algo real. Entonces, los primeros síntomas son síntomas muy similares a una infección viral, como cuando uno va al médico y le dicen que tiene una virosis. Entonces, el paciente, ¿qué puede tener? La persona, ¿qué puede tener? Puede tener cefalea, dolor de cabeza, vamos a hablar en términos coloquiales, puede tener dolor de cabeza, puede tener también algo de dolor muscular, puede tener algo de dolor articular, ¿no? Hasta ahí es muy similar. Puede tener fiebre, esto es importante, puede haber fiebre. Y eso dura más o menos entre 1 y 3 días. Si yo voy con esos síntomas al servicio de urgencias acá, y tengo de pronto diarrea, claro, es una viral, ¿cierto? Me sacan me dan tratamiento en función de una infección, de una gastroenteritis viral que llaman. Pero esto progresa, ¿sí? Esto progresa. De hecho, después de ese día, si es entre el tercer y el 5.º día, la persona se siente mejor. ¿Sí? Digamos que esos síntomas de malestar, que llamamos astenia, dinamia y demás, mejoran, pero el paciente empieza a presentar elevación de algunas variables paraclínicas que nos dicen que el hígado y que el riñón puede estar empezando a fallar. Eso es totalmente importante lo que acabas de mencionar. Y es que, digamos, en el mejor escenario, en el mejor de los casos, ¿sí? Que la enfermedad viral se autolimite con los síntomas leves. Pero es que eso también puede tener complicaciones hepáticas, complicaciones renales, ¿sí? Complicaciones hemáticas. Así es. Ahora, ¿por qué le llaman fiebre amarilla? Porque la fiebre amarilla sí o sí debuta con ictericia. Se manifiesta la ictericia. Y la ictericia se define como la coloración amarilla, ¿sí? Por eso su nombre, ¿sí? Por alteración de la bilirrubina. Así es. Y de las transaminasas, que son que son valores predictivos para poder establecer que hay una patología hepática activa, ¿sí? Ahora bien, basado en eso no es exclusivo de la fiebre amarilla. La leptospirosis también nos puede generar una ictericia. Una hepatitis. ¿Sí? La hepatitis nos puede generar ictericia. O cualquier otra hepatitis. Exacto. Digamos que es importante saber que una enfermedad viral con todos estos componentes, incluso el mismo dengue, nos puede generar ictericia. Sí, así es. Y de hecho esta segunda fase es una fase engañosa porque es una fase de resolución. Fíjese que el paciente se siente mejor, ¿cierto? Entonces ese cansancio, ese dolor de cabeza, quizás esos síntomas musculares empiezan a ceder, pero por el contrario, a nivel paraclínico, ¿cierto? A nivel de los laboratorios ya empiezan a haber hallazgos. Esto continúa, ¿cierto? Porque esto va en una línea de tiempo y ya el paciente sobre el 5º, 6.º día ya se vuelve amarillito. Ya ahí es cuando hay ictericia, ¿cierto? Que es lo que, como denominamos los profesionales de la salud, exactamente esa coloración amarilla en piel y mucosas. Entonces, presenta ictericia, puede también presentar alteraciones hematológicas que se manifiesta a través de hemorragias, puede también presentar alteraciones a nivel renal, ¿sí? Insuficiencia renal aguda. Entonces, realmente en esta línea de tiempo pasamos por unos síntomas iniciales que pudieran ser todo y pudieran ser nada, ¿cierto? Muy inespecíficos,
luego pasamos por una fase de resolución en cuanto a síntomas y posteriormente pasamos a una tercera fase en la cual en la cual ya están las manifestaciones clínicas o de toxemia como tal descritas, con el compromiso hepático y el compromiso renal, pero muy, muy especialmente el compromiso hepático, ¿sí? Porque este virus, claro, lo podemos decir, es un virus hepatotropo, pero podríamos decirlo de otra manera y decir, el hígado es dulce para la fiebre amarilla. Entonces, gran parte de las manifestaciones a nivel hepático, a nivel de la coagulación, son producto de ese trofismo aumentado del hígado de la fiebre amarilla hacia este órgano. Entonces, hay también limitantes. Por eso decíamos, si vivimos en un área endémica y nos llega un cuadro clínico así, es probable incluso que hasta el mismo paciente diga, tengo fiebre amarilla, ya me dio la fiebre amarilla, está presente. Pero si no estamos en un medio donde no es endémico, exige al profesional de la salud pensar en el contexto de su paciente y pensar en función del riesgo, porque hubo un riesgo allí, ¿cierto? Definitivamente claro. ahí estuvo presente. Entonces, sí, fiebre amarilla tiene como ese tipo de connotaciones. Y mira, acabas de decir algo muy importante, riesgo. ¿Quiénes lo pueden padecer? Ok. ¿Quiénes lo pueden padecer? Una persona que no está inmunizada tiene riesgo de padecer fiebre amarilla. Una persona que haya viajado a zona endémica puede tener fiebre amarilla. Aquellas personas que trabajan en el campo, en la agricultura, pueden tener fiebre amarilla. ¿Sí? Entonces, digamos que todas esas situaciones se pueden mitigar con la inmunización. Y es que la inmunización no es nada complejo. Una dosis en la vida y con eso nosotros podemos prevenir cualquier tipo de situaciones en salud derivado de esta situación. Así es. Digamos que por esto este espacio me parece tan importante y es que hay muchas condiciones que creemos extintas o que, hombre, eso aquí sigue dando. En el caso de la tuberculosis, ¿no? Dice, tuberculosis sigue dando también. Y uno dice, hay herramientas que nos permiten prevenir, ¿sí? Nos permiten prevenir que las personas presenten este tipo de condiciones clínicas, ¿sí? Condiciones clínicas que tienen un impacto en cuanto a la salud y en cuanto a mortalidad, pues realmente importante. Por eso, de hecho, el Ministerio de Salud emitió cambios respecto a las recomendaciones que hay de la vacunación. No sé si hablemos de una vez de la vacunación. Sí, claro. Ok, hablemos. Toquemos ese tema sensible en este segmento. Así es. Entonces, la fiebre amarilla, bien lo dijo el doctor Román, es una enfermedad inmunoprevenible, sí, es decir, hay vacuna para eso. Entonces, empezamos desde allí. La vacuna de la fiebre amarilla es una vacuna de virus vivo atenuado y eso tiene una implicación importante. Porque cuando yo aplico una vacuna que contiene el virus vivo atenuado, como pudiera ser una vacuna triple viral, sarampión, rubeola, paperas, es una vacuna que exige que el sistema inmunológico de esa persona que va a recibirla tenga un sistema inmunológico competente. Si yo tengo claro eso, como profesional de la salud, estoy ganando mucho terreno. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi paciente tiene algún proceso de inmunodeficiencia, sea congénita o sea adquirida, pues va a tener contraindicada la vacuna, ¿sí? Digamos que por la premisa de este tipo de vacuna de virus vivo atenuado. Esta vacuna de virus vivo atenuado también tiene otra situación particular y es gestantes, ¿sí? A las gestantes no se les aplica este tipo de vacunas. Entonces, esta es una contraindicación expresa, estado de gestación. Digamos que ahí uno tiene que sopesar riesgo-beneficio, ¿sí? No es fácil.
pero hay contraindicación allí. Yo empecé por las contraindicaciones, digamos que empiezo por ahí porque eso nos da un piso, eso nos dice, ok, promovemos vacuna, pero realmente hay grupos poblacionales en los cuales no se recomienda. Y a grandes rasgos son este tipo de pacientes que tengan inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, y esto es algo que debe ser como tal diagnosticado por un médico. Sí, no es algo de que tengo los glóbulos blancos bajitos y eso ya es. No, eso no es así de que fácil. A mí me parece es que yo hago rechazo a este tipo de inmunización. No, o sea, exactamente. Eso debe tener una trazabilidad sanitaria en el cual pues tú tengas claro cuáles son tus verdaderos antecedentes. Eso. Entonces, definitivamente, eso no es de que tengo las defensas bajas, mejor no me lo aplico. No. Aquí hablamos de condiciones configuradas. Entonces, definitivamente, en esos casos que acabo de mencionar, no. Menores de 6 meses de edad, no, tampoco. ¿Quiénes sí? ¿A quiénes les aplica la recomendación de vacunación contra la fiebre amarilla? Entonces, a partir del año 2000, 2002, 2003, la vacuna de la fiebre amarilla ingresa al Plan Ampliado de Inmunizaciones. Ingresa al PAI. Y a los niños entre los 12 y 23 meses se les aplica la dosis única de fiebre amarilla. Hace parte del plan de beneficios de salud. Papás acudientes no pagan un peso, ¿sí? Entonces, esto es importante. Esto es importante porque es una vacuna que está dentro del plan ampliado de inmunizaciones. ¿Qué sucede si a mi hijo nunca lo vacunaron contra la fiebre amarilla? Por X o Y razón no lo vacunaron. La vacunación está disponible, ¿sí? La vacunación está disponible hasta los 59 años, porque los 60 años para arriba, ya hablamos ahorita de los 60 años para arriba, pero hasta los 59 años, si no está vacunado, puede vacunarse. Digamos que esa es la indicación. ¿Por qué ponemos ese rango de 60 años? Entonces, digamos que hay una situación, sabiendo de que es una vacuna. Por eso es tan importante saber qué tipo de vacuna es. Porque cuando uno le hablan de vacuna y uno dice es de virus vivo atenuado, es recombinante, usted ya puede ir perfilando ese paciente. Usted ya puede decir, venga, este paciente es candidato para esa o no. O el grupo poblacional, porque es que de eso también depende los planes de inmunización. Si yo tengo un grupo poblacional con ciertas características, eso me da le da el sustrato al sistema de salud para poder establecer las medidas preventivas acorde a este grupo poblacional. Por eso es importante saber los antecedentes, por eso es importante saber el perfil epidemiológico y comórbido de la población, en este caso a nivel nacional, ¿no? Porque con base a este comportamiento, con base a estas características de nuestros nativos aquí en Colombia, pues el sistema de seguridad social colombiano puede establecer todas estas estrategias para poder aplicar medicina preventiva y poder promover estas alternativas terapéuticas al alcance del país, ¿no? Así es, y en función de esa georreferenciación, el país adopta medidas, el año pasado las adopta, y dice, mire, si usted tiene 60 o más años y vive en un municipio de muy alto riesgo de fiebre amarilla, usted debe vacunarse, ¿sí? Entendiendo que los casos de fiebre amarilla aumentaron exponencialmente, ¿no? Es cierto, uno debe poner en una balanza, como muchas cosas, poner en una balanza riesgo-beneficio, y de hecho se pone, por eso decimos de que personas que residan o que se desplacen a municipios de muy alto riesgo de fiebre amarilla, si no se ha vacunado o no se tiene certeza si se vacunó o no, y tiene 60 o más años, allí prima la indicación de la vacunación. Si yo tengo 60 o más años, pero vivo en Bogotá, no me voy de viaje, estoy aquí, no hay indicación. Por eso, aquí por encima de este grupo de edad, 60 o más años, uno hila fino y uno dice dónde está ubicado el paciente. ¿El paciente está ubicado en una zona de muy alto riesgo? Hay indicación. Hay que vacunarlo. El paciente está ubicado
en una zona de bajo riesgo, no tiene la indicación. Entonces, eso es importante. ¿Por qué el temor con la vacuna en los adultos mayores? ¿Cierto? Digamos que es un punto clave acá. Y es que esta vacuna puede generar dos manifestaciones grandes, ¿sí? Puede generar una enfermedad viscerotrópica o puede generar una enfermedad neurotrópica. En el caso de viscerotrópica, obviamente estos son eventos que no son deseables, son ESAVI, eventos atribuidos a la vacuna, eventos adversos atribuidos a la vacunación, y en uno puede haber un desarrollo de lesión hepática, renal, hematológica, y en el otro afectación neurológica. Entonces, por eso en los pacientes de este grupo de edad, entendiendo de que en la medida que uno se va volviendo viejito, su sistema inmunológico cambia, se pueden aumentar los riesgos de estas manifestaciones. No son frecuentes, menos mal no son frecuentes, pero sí están documentados. Por eso aquí hablamos de riesgo. 60 o más años, población de alto, muy alto riesgo, vacune. En este mismo grupo de edad, si vive en otro tipo, en otra parte del país donde no está sometido a este riesgo, pues no está indicada. No está indicada la vacuna. No está indicada, sí. Y claramente, pues, normalmente cuando nosotros hablamos de los pacientes por encima de los 60 años, pues hay que tener en cuenta de que su fisiología cambia, la tolerancia a los medicamentos cambia, la tolerancia a las inmunizaciones cambia. Entonces, digamos que el impacto en el cuerpo de estos pacientes de este grupo etario, pues ellos tienden a ser un poco más frágiles frente a estos cambios inflamatorios producto de una inmunización. Y es totalmente claro y válido, pues, la evaluación del costo-beneficio, porque es que por ejemplo, una respuesta inflamatoria producto de una inmunización, pues puede generar manifestaciones neurológicas, ¿sí? Y digamos que eso puede generar secuelas, por decirlo así, entre muchos casos. Por eso es muy importante evaluar todas estas viabilidades, ¿sí?, antes de definir o de decidir un proceso de inmunización en este grupo de pacientes. Sin embargo, queda como el mensaje claro: la inmunización es lo que nos previene todo este tipo de problemas o situaciones clínicas que a la larga puede ser leve, puede tener sintomatología de alarma o puede ser grave. ¿Ya? Y tener en cuenta de que este es un país biodiverso en donde dentro de nuestro entorno se encuentran todos estos vehículos, lo más importante es, vamos a vacunarnos. Prevenirse, sí, así es. No hay opción, digamos que hay que hacerlo. Por eso actué un poquito como abogado del diablo, y cuando empezamos a hablar de vacunas hablamos un poquito de las contraindicaciones, ¿cierto? Porque son muy puntuales, Son muy precisas. Y son fáciles de analizar, ¿sí? No es complicado analizarlos. Yo tengo a mi abuelita, por ejemplo, que vive en la costa, una zona de alguna forma, pues, donde habita la Aedes aegypti, ¿sí? Una zona de dengue, pues, tiene el riesgo. Hay riesgo. Así es. De hecho, detrás de estas recomendaciones, detrás de decir que municipios son de muy alto riesgo, hay todo un equipo. Hay profesionales en salud pública, hay profesionales en las ramas de infectología, profesionales que están de cara a ese paciente. Yo soy de la ciudad de Ibagué, Tolima, y con orgullo digo que el Hospital Federico Lleras Acosta es un hospital pionero y ha apalancado enormemente avances en la atención integral del paciente con fiebre amarilla. Al ser centro de referencia llegan pacientes en condiciones que médicamente denominamos grupo B y C, y son pacientes que requieren UCI, van a llegar a UCI.
Entonces, en medio de este aumento exponencial de casos, en medio de cómo respondemos, se hacen enormes avances, y avances que han sido reconocidos no solamente a nivel nacional, sino también reconocidos a nivel mundial, entendiendo la magnitud de este problema que es la fiebre amarilla. Sí, claro, y pues recordar que el Hospital Federico Lleras hace parte de nuestros hospitales formadores de estudiantes, ¿no? Así Tenemos es. allá nuestros internos y un agradecimiento grande al hospital que contribuye a la formación de nuestros médicos. Y pues básicamente, para cerrar este segmento, es importante saber que el hecho de que Colombia sea un país biodiverso, donde podamos gozar de todos estos ecosistemas, donde podamos gozar de toda esta libertad, ¿sí? Uh-huh. Porque es que Colombia nos muestra muchos matices, ¿sí? Así Pero es. así como Colombia nos muestra todos estos matices y tenemos todo este entorno, tenemos el desarrollo de todas estas enfermedades que son propias del territorio colombiano, pues también el sistema de seguridad social nos proporciona estos mecanismos de protección para poder vivir tranquilamente en Colombia. La vacuna digamos que es la medida preventiva magna para poder evitar este tipo de situaciones clínicas. Usted me pregunta, doctora, ¿hay un medicamento específico para que no te dé fiebre amarilla? No lo hay. No hay un retroviral específico para eso, ¿sí? No hay un retroviral específico para eso. No hay, doctora, lo que pasa es que si yo me vacuno, que eso es un mito, ¿sí? Si yo me vacuno, ¿me va a dar ictericia? No te va a dar ictericia. Así Es que la vacuna me va a dar, me va a bajar las defensas. Eso es un mito, no va a pasar, al contrario. Al contrario, la vacuna nos va a proteger. La vacuna nos va a salvar muchas vidas. Porque nadie garantiza de que si a cualquier persona le da fiebre amarilla no vaya a ser un caso grave. Puede ser un caso leve, pues nadie garantiza que no vaya a ser un caso grave. Las complicaciones en salud son aleatorias. No se sabe qué va a pasar. Pero sí está en nosotros pues tener esa prevención, la inmunización. Uh-huh, así es. Hay algo que creo que no tocamos con vacuna y es muy rapidito, y es: si voy a viajar a área endémica, 10 días antes me debo vacunar. Por eso no es gratis de que los puestos de vacunación en terminales, puente aéreo, aeropuerto, están vacunan. Entonces, realmente no es pretexto, no tiene costo, y sí, por favor, tenerlo muy presente. No es de que ya compré el pasaje en la flota y me voy en 2 horas, entonces aprovecho y me vacuno y de una vez me voy vacunadita tranquila. No, 10 días antes se hace. Entonces, digamos que es importante este tipo de espacios para que las personas lo sepan, para que los profesionales de la salud también tengamos muy presente esto dentro de nuestra asistencia a esos pacientes que vemos en cualquiera de los escenarios, y es: vacúnese, sí, pero no demos por sentado que el paciente se va a vacunar 10 días antes, no demos por sentado nada, sea muy específico. 10 días, mínimo 10 días antes de que se vaya de viaje, se vacuna. Sí, es exactamente. Todas estas medidas preventivas son importantes y es algo que puede estar dentro de nuestra vida cotidiana. La prevención. Prevención de enfermedades, prevención del riesgo, prevención de muchas situaciones que la verdad está al alcance de todos nosotros. Sí. Entonces, pues, yo creo que estamos dando un mensaje positivo, estamos dando un mensaje adecuado. Esperábamos que nuestros espectadores sigan estas recomendaciones para el beneficio de nosotros, el beneficio de su familia, el beneficio de todos los nativos en Colombia. Y esta es la idea de todos estos espacios. Quiero agradecerte por este espacio. Muchas gracias por transmitir este conocimiento. Todos los que te conocemos, doctora Nigiret, sabemos lo ilustre que eres y lo, muchas gracias. Y lo valiosa que
que eres como profesional, y muchas gracias por compartir todo tu conocimiento a disposición de todos nuestros espectadores. No, a ustedes muchísimas gracias, doctor Román, a usted nuevamente muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema que es medicina preventiva. Esto es medicina preventiva, no es teoría, es estas temáticas que manejamos acá. Nuevamente es un placer para los que nos escuchan, para los que nos ven y nada, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Pero por supuesto, claro que sí. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Sintonícenos en Zoom TV. Martes, capítulo de estreno, 4 de la tarde, con repetición de los capítulos viernes a las 4 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención y su sintonía. Cuídense mucho. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran tema. Estamos aquí transmitiendo. Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por Los escuchar. invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.